Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre una película llamada Argo, que la podéis ver en Prime Video, y fue dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Esta película recrea uno de los episodios más sorprendentes y menos conocidos de la diplomacia y el espionaje del siglo XX. Aunque la historia se presenta como un thriller político lleno de tensión, la base del relato es completamente real y está profundamente ligada a uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría en Oriente Medio, la crisis de los rehenes en Irán, entre Estados Unidos e Irán entre 1979 y 1981. Para comprender realmente el alcance de lo que cuenta la película, es necesario situarse dentro de un contexto histórico mucho más amplio que comienza décadas atrás, antes de los acontecimientos que vemos en la pantalla. Durante gran parte del siglo XX, Irán estuvo gobernada por la dinastía Pahlavi, cuyo representante más conocido fue el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Este monarca gobernaba con el respaldo político y militar de Estados Unidos y de varias potencias occidentales. Su proyecto político estaba orientado hacia la modernización del país y hacia una fuerte alianza estratégica con Occidente, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos buscaba aliados en Oriente Medio para frenar la expansión de la influencia soviética. El Shah impulsó una serie de reformas conocidas como la Revolución Blanca, que pretendía reformar la economía iraní, modernizar el sistema educativo, redistribuir algunas tierras y promover una cierta industrialización. Sin embargo, estas reformas produjeron profundas tensiones sociales. Por un lado, beneficiaron a ciertos sectores urbanos y a la élite económica, pero por otro provocaron la marginación de muchos sectores rurales y religiosos. Además, la modernización cultural impulsada por el régimen, que incluía una mayor occidentalización de la sociedad, fue percibida por parte del clero y de amplios sectores conservadores como una amenaza a la identidad islámica del país. A esto se sumaba la naturaleza autoritaria del régimen. El gobierno del Shah se apoyaba en una poderosa policía secreta conocida como Sabah, que perseguía, encarcelaba y en muchos casos torturaba a opositores políticos. Con el paso de los años, la combinación de desigualdad económica, represión política y rechazo cultural a la occidentalización generó un creciente movimiento de oposición. Un elemento clave para entender la desconfianza iraní hacia Estados Unidos fue en 1953 el Iran Coup d'État, un golpe de Estado que derrocó al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, que había decidido nacionalizar la industria petrolera del país, lo que provocó un conflicto con compañías británicas y con intereses occidentales. Como respuesta, los servicios de inteligencia del Central Intelligence Agency y del Reino Unido participaron en una operación encubierta que facilitó su caída y fortaleció el poder del Shah. Para muchos iraníes, este episodio simbolizaba la intervención directa de los Estados Unidos en la política interna de su país. Durante la década de 1970, la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Las protestas contra el régimen se multiplicaron en distintas ciudades. Intelectuales, estudiantes, trabajadores, comerciantes tradicionales y líderes religiosos comenzaron a coincidir en su oposición al gobierno. Entre los líderes más influyentes de este movimiento se encontraba el clérigo chií Ruhollah Khomeini, que desde el exilio denunciaba al Shah y su alianza con Occidente. Finalmente, en 1979, estas tensiones desembocaron en la revolución iraní. El Shah abandonó el país y el régimen monárquico colapsó. Poco después, Khomeini regresó a Irán y se estableció un nuevo sistema político, la República Islámica de Irán. Este nuevo régimen combinaba instituciones políticas modernas con una autoridad religiosa central que ejercía una enorme influencia sobre el Estado. El triunfo de la revolución generó un ambiente de enorme incertidumbre política. Muchos iraníes temían que Estados Unidos intentara intervenir nuevamente para restaurar el antiguo régimen o proteger sus intereses estratégicos. Estas sospechas se intensificaron cuando el Shah
fue admitido en Estados Unidos para recibir tratamiento médico. La reacción en Irán fue inmediata. El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes revolucionarios asaltó la embajada estadounidense en Teherán. Este acontecimiento dio inicio a la crisis de los rehenes en Irán, durante la cual 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses fueron retenidos durante 444 días. Las imágenes de diplomáticos capturados y manifestaciones masivas frente a la embajada recorrieron el mundo y se convirtieron en uno de los episodios más dramáticos de la política internacional de finales del siglo XX. Sin embargo, en medio del caos de la toma de la embajada ocurrió algo que muy pocos conocieron en ese momento. 6 diplomáticos estadounidenses lograron escapar del edificio antes de que los estudiantes revolucionarios lo controlaran completamente. Estos 6 funcionarios encontraron refugio en la residencia del embajador canadiense en Irán, Ken Taylor, quien decidió protegerlos a pesar del enorme riesgo diplomático y personal que implicaba. Durante semanas, los 6 estadounidenses permanecieron ocultos mientras Washington buscaba una forma de sacarlos del país sin provocar una escalada mayor de la crisis. El problema era extremadamente complejo. Irán estaba viviendo una revolución, las fronteras estaban vigiladas y cualquier intento de rescate militar podía terminar en una catástrofe. En este punto aparece la figura del agente Tony Menendez, especialista en operaciones de exfiltración de la CIA. Mendes era un experto en identidades falsas, documentación encubierta y estrategias para sacar agentes o diplomáticos de territorios hostiles. Cuando analizó la situación, comprendió que cualquier plan convencional sería demasiado arriesgado. Su propuesta fue tan audaz como inesperada. Sugirió crear una tapadera basada en la industria cinematográfica. La idea consistía en inventar una producción de ciencia ficción llamada Argo y presentar a los 6 diplomáticos como parte de un equipo de cine canadiense que estaba explorando posibles localizaciones para rodar la película. Para que el plan resultara creíble, era necesario construir una operación compleja que involucrara a Hollywood. Mendes viajó a California y comenzó a colaborar con profesionales reales del cine. Entre ellos estaba el famoso maquillador John Campbell, ganador de un premio Oscar por su trabajo en la industria. Juntos crearon una productora ficticia, diseñaron material promocional, elaboraron un guión de ciencia ficción y difundieron la existencia de la película en revistas especializadas. Este nivel de detalle era fundamental. Si algún periodista o funcionario iraní investigaba la película, debía encontrar pruebas de que realmente existía. Incluso se organizaron lecturas de guión y se preparó arte conceptual con naves espaciales, planetas alienígenas y personajes futuristas. Mientras tanto, en Teherán, los 6 diplomáticos seguían ocultos en la residencia del embajador canadiense. Vivían con una enorme tensión psicológica, sabiendo que si eran descubiertos, podrían ser arrestados o incluso ejecutados. Además, los revolucionarios iraníes estaban intentando reconstruir documentos triturados en la embajada para identificar a posibles fugitivos. Tony Mendes viajó a Irán para reunirse con ellos y entrenarlos en sus nuevas identidades. Cada uno debía aprender una biografía falsa, nombres, profesiones, trayectorias laborales dentro de la industria cinematográfica. También debían practicar cómo comportarse con miembros de un equipo de producción. La película muestra con gran intensidad este proceso de preparación. Los diplomáticos pasan de ser funcionarios acostumbrados a la burocracia diplomática a convertirse, al menos temporalmente, en guionistas, directores o diseñadores de producción. El momento más dramático de la historia ocurre cuando el grupo intenta abandonar Irán a través del aeropuerto de Teherán. Allí deben pasar controles de seguridad y convencer a las autoridades de que realmente forman parte de un proyecto cinematográfico canadiense. En la realidad, el proceso fue tenso, pero menos espectacular que la película. Sin embargo, el riesgo era enorme. Si las autoridades iraníes descubrían la operación, no solo se pondría en peligro la vida de los diplomáticos, sino que también podría provocar una crisis diplomática internacional aún mayor.
Finalmente el plan funcionó, los 6 diplomáticos lograron abordar un vuelo y salir de Irán con documentos falsos. La operación fue considerada un éxito extraordinario y permaneció clasificada durante años. Durante mucho tiempo el papel de Canadá fue especialmente destacado en la historia, ya que el gobierno canadiense había asumido un riesgo diplomático considerable al proteger a los fugitivos. De hecho, la operación fue conocida popularmente como el Canadian Caper. La crisis de los rehenes continuó durante más de un año y tuvo consecuencias políticas profundas. En Estados Unidos debilitó gravemente la presidencia de Jimmy Carter, quien enfrentó enormes críticas por no lograr una solución rápida al conflicto. Finalmente, los rehenes fueron liberados en enero de 1981, el mismo día en que Ronald Reagan asumía la presidencia. Décadas después, cuando los documentos de la operación fueron desclasificados, esta historia extraordinaria salió a la luz y se convirtió en la base de la película Argo. El film fue ampliamente elogiado por su capacidad para combinar una narrativa emocionante con un contexto histórico complejo. En 2013 ganó el Academy Award for Best Picture, consolidándose como una de las películas políticas más destacadas de su década. Más allá de su éxito cinematográfico, Argo ofrece una reflexión interesante sobre cómo el cine, la política y el espionaje pueden cruzarse de manera inesperada, en medio de una revolución, de una crisis diplomática internacional y de una de las mayores tensiones entre Oriente y Occidente. Una falsa película de ciencia ficción terminó convirtiéndose en la clave para salvar 6 vidas y escribir una de las operaciones de inteligencia más creativas de la historia moderna. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.